Continúa la discusión por el acuerdo transpacífico que suscribió Chile este miércoles junto a otros 11 países, parlamentarios y movimientos ciudadanos. Han criticado la forma en que este fue negociado. Y una de sus principales preocupaciones es el tiempo de protección a las patentes farmacéuticas que implica el tratado. Y para hablar de este tema y otros temas ya estamos en contacto con la diputada independiente Carla Rubilar. Diputada, ¿cómo está? Gusto de saludarla. Y gracias por recibirnos en verano. No, muchas gracias, Claudio. ¿Cómo está usted? Yo muy bien, muchas gracias. Bueno, lo decíamos en la presentación, hay preocupación por lo que pueda implicar este tratado al que adscribe Chile con los medicamentos genéricos, que son más baratos y por supuesto cubren a una mayor cantidad de población. Sí, efectivamente, Claudio, tenemos una gran preocupación en materia de medicamentos. La verdad es que el acuerdo transpacífico tenemos certeza absoluta que no beneficia en nada en materia de medicamentos a Chile y tenemos una duda bastante bien fundamentada al respecto de que podría perjudicar el acceso a medicamentos genéricos, así como lo ha dicho la OMS, así como lo ha dicho el Premio Nobel de Economía, así como lo ha dicho hoy día Médicos Sin Fronteras. Cuando uno revisa el acuerdo, el TPP, en todo lo que es el capítulo de propiedad intelectual, uno se encuentra con 3 artículos, el 1850, el 1851 y el 1852, para que uno lo pueda revisar, está en la página de la Direcom publicado. Y uno empieza a leerlo y se encuentra, por ejemplo, que en el 1850 habla de que efectivamente en Chile la protección con los tratados que hoy día ya tiene de lo que es la propiedad intelectual de una patente son 5 años. Pero, por ejemplo, el 1850 habla de que en el caso de que un medicamento encuentre que puede tener otra acción, por ejemplo, yo tengo un medicamento que lo patenté para el dolor de cabeza y de repente me doy cuenta de que ese medicamento sirve para el dolor de estómago, estoy diciendo algo burdo, pero sirve para eso. Entonces va a tener 3 años más de protección en ese segundo uso. Eso dice el 1850 y por lo tanto en ese caso pasamos... ¿Sí? Sí, diputada, precisamente ¿Aló? ahí hay muchas dudas, porque cuando se analiza el TPP y lo que significa para los medicamentos genéricos, se habla de 12 años para la duración de las patentes, se habla de 8, 5 más 3, que es lo que usted me da la impresión acaba de nombrar, y también se habla como un éxito de las negociaciones del país el que se haya podido mantener en 5 años, que es lo que se tenía además desde el último tratado de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y México. Claudio, usted lo dice muy bien. Es importante decir un poco que se está vendiendo como un gran éxito porque efectivamente Estados Unidos quería 12 años. Quería avanzar entre 8 y 12 años. Nosotros tenemos 5 en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y ellos querían proponer 8 años para la totalidad de los fármacos y 12 años para los medicamentos biológicos. Hoy día nos venden como un gran triunfo, entre comillas, mantener los 5 años. Pero esos 5 años son una trampa, porque existen estos artículos, el 1850, el 51, el 52, que tienen esta suerte de letra chica. Cuando yo encuentre un segundo beneficio voy a tener 3 años más de protección. En el caso del 1851, por ejemplo, se habla implícitamente de lo que es el linkage. ¿Qué es el linkage? Es una... solicitud hace mucho tiempo de Estados Unidos de generar una conexión entre lo que son las patentes comerciales y el registro sanitario que hace el ISP. Es decir, nosotros tenemos una autonomía total para registrar los medicamentos según su eficiencia, según su calidad y no según sus razones comerciales. Hoy día lo que quiere Estados Unidos es hacer esa mezcla, es hacer que el ISP tenga la potestad de rechazar patentes comerciales. Cuando nosotros hemos zanjado eso en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a través de los tribunales, incluso tan zanjado está que nunca nos ha pasado Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio y por lo tanto entendemos que eso estaba resuelto. En el proyecto del TPP vuelve esto del linkage y a generar esta discusión de que la autoridad sanitaria pueda no estar preocupada de la calidad, de la eficiencia, sino que estar preocupada de las patentes comerciales. Sí, en el caso de los biológicos, que probablemente... ¿Sí? Diputada, lo que pasa es que una cosa es el tiempo de duración de las patentes comerciales, pero otra cosa que también se pone en duda es obtener la fórmula con la cual se van a elaborar los genéricos. ¿Eso también está poco claro en el tratado? Sí, bastante poco claro. Imagínense que los biológicos, entendamos que en la misma definición del 1852, quedamos claros que los biológicos son los medicamentos para los cánceres, los medicamentos para las enfermedades autoinmunes, los medicamentos, los compuestos para realizar las vacunas. Estamos hablando de medicamentos muy relevantes. Bueno, en ese artículo, en el 1852, donde se hace la separación, queda claramente establecido, si es cosa de ver, está la propuesta A y la propuesta B. En la propuesta A queda claramente establecido que son 8 años de protección, para que no se libere
esta información y se puedan generar los biosimilares o genéricos que son mucho más baratos. En la propuesta B dice, que es lo que se ampara Chile para decir, oiga, mire, si nosotros igual tenemos 5 años, perdón, es cosa de leer. La propuesta de B dice 5 años, pero tendrán que tomar medidas adicionales que además tienen que proteger las condiciones de mercado que habrían tenido si hubiesen tomado la opción 1. ¿Qué es eso, por favor? Es buscar otras medidas para que termine existiendo 3 años más de protección. Son los llamados 5+3. Y eso es extremadamente grave en un país como el nuestro, que no tiene para estar pagando muchísimo más de lo que corresponde a un medicamento, una patente que hoy día no tenía con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ahora, diputada, los que defienden este TPP, no solamente en Chile, también en el extranjero, con los países que obviamente lo van a integrar, señalan que de alguna forma también va a terminar con el abuso de quienes ostentan las patentes, por ejemplo, a través de la doble patente que tienen en algunos casos algunos medicamentos, y señalan también por las vías judiciales que se toman. Y en ese sentido en Chile está pasando algo similar con el documento que presentó la Fiscalía Nacional Económica por la extensión a 12 años de algunos medicamentos que son fundamentales para enfermedades tan graves como el cáncer. Mire, hoy día la Fiscalía Nacional Económica objetó un tema del tribunal de propiedad intelectual, porque efectivamente, a pesar de la legislación que está protegiendo un poco, se han pasado. Se supone que hay un límite de 20 años y en promedio las patentes estaban en 23, 24 años. Eso es lo que objeta la Fiscalía Nacional Económica y nos parece muy bien. Pero hoy día lo que nosotros estamos haciendo es empeorar con el TPP las condiciones que actualmente tenemos con Estados Unidos, que es el principal promotor de la protección de la industria farmacéutica. Recordemos que Estados Unidos, la gran cantidad de las campañas se financian por empresas farmacéuticas. Allá es transparente, uno sabe, y hay una influencia de lobby gigantesco en materia de las elecciones mismas de Estados Unidos en lo que son las farmacéuticas. Tanto así que nos pasaron durante muchísimos años una suerte de lista roja. Nunca pasó más allá de eso, pero la verdad es que a Estados Unidos le interesa mucho el proteger las patentes comerciales, en particular las farmacéuticas. Eso es lo que está pasando hoy día. Nosotros teníamos 5 años y hoy día vamos a tener 8, 5+3, y vamos a probablemente a estar presionados constantemente a avanzar, a aprobar la suerte de fast track, que no existe en Chile, pero sí existe en otros países, para ingresar ciertos medicamentos sin un control que hoy día tiene la independencia de la autoridad sanitaria nuestra, y probablemente después avanzar hacia el linkage. ¿Qué significa eso? Que lo que como le explicaba anteriormente, finalmente la propiedad intelectual se ve a través de la autoridad sanitaria y la autoridad sanitaria tenga esta labor de ir rechazando patentes porque pudiera haber algún problema, rechazando registros sanitarios porque pudiera haber un problema con las patentes, cosa que no es potestad para nada y tampoco, seamos ciertos y sinceros, no tenemos la capacidad para implementar. Ahora, por diversos motivos, en Chile como en el extranjero, en otros países también, mucha gente se está oponiendo. En nuestro Parlamento hay varios diputados, senadores también, se han expresado en contra. ¿De qué manera, quedan 2 años para su aprobación todavía, de qué manera pretenden influir para hacer cambios o definitivamente no aprobarlo? Mire, la verdad es que hoy día somos una cantidad de parlamentarios pequeña la que nos hemos manifestado con o reparo o con claramente intención de votar en contra, y esperamos empezar a sensibilizar a los otros parlamentarios que empiecen a tomar conocimiento de qué se trata este TPP. Fue una negociación bastante especial, bastante secreta, con poco conocimiento por parte del Parlamento antes de la firma. Nos llamaron algunos parlamentarios uno a uno, hizo un trabajo, una suerte de hormiga, digamos, en la Cancillería, tratando de convencernos, probablemente a los que más habíamos hablado en contra del TPP en el Parlamento, de las bondades de este acuerdo. Yo personalmente me negué a tener una discusión entre 4 paredes, siempre pedí los textos para poder debatirlo con la sociedad civil, con los expertos, con las personas que querían participar. Eso no fue posible, hoy día ya supuestamente está liberado, tiene que ingresar al Parlamento y ahí vamos a dar una discusión bastante fuerte. La ciudadanía tiene un rol relevante al manifestarse de qué es lo que quiere que el Parlamento termine aprobando, pero sí yo tengo una preocupación y me encantaría que me pudieran aclarar. Yo veía las declaraciones del canciller Muñoz, que decía que este entra en vigencia, ahora tienen los parlamentos que aprobarlo, ¿no es cierto?, que tienen 2 años para hacerlo, pero dicen que entra en vigencia si el 50% de los países que están involucrados lo aprueban en sus parlamentos. Y que tengan una cierta cantidad de porcentaje del PIB de lo que tenía este tratado. Mi pregunta es, ¿entra en vigencia para esos países o entra en vigencia para todos? ¿Tenía una cláusula que permitía que otros países al aprobar finalmente obligaran a Chile, aunque Chile no aprobara el TPP? Me gustaría que me aclararan eso, porque si es esta segunda opción, eso sí que es ceder soberanía de forma extrema.
porque significa que la mitad de los países, si lo aprueban en sus congresos, nos obligan a nosotros, a pesar de que nosotros pudiéramos haber rechazado. Entonces yo creo que esta pregunta es una pregunta muy relevante que el canciller Muñoz nos tiene que responder. Sí, me quedó la misma duda cuando yo leí la información, diputada, pero lo que uno le interesaría saber es que el gobierno está en una sola línea respecto a eso, porque no solamente ha hablado el canciller, también el ministro de Hacienda se ha manifestado al respecto, el ministro del Interior de la misma forma, y para uno queda la impresión que, dado el convencimiento que tienen, a lo mejor ya lo socializaron con los distintos partidos de oposición y de gobierno, y eso no fue así, de acuerdo a lo que usted me dice. Yo creo que no se ha socializado nada, Claudio, porque el tema del tratamiento ha sido muy hermético, muy secreto. Yo creo que cuando empiecen los parlamentarios a analizar, a leer como yo me he leído todo el tema de medicamentos, a escuchar a la OMS, a revisar a los expertos, lo empiecen a hacer ellos en cada una de sus áreas, en el tema de la neutralidad de la red, en el mismo tema de las semillas y en otros tantos temas, yo creo que todos se van a empezar a encontrar con alguna sorpresa y ya vemos que hay un problema interno y algunos pequeños ruidos ya dentro de la nueva mayoría respecto de esta negociación del TPP. A mí efectivamente me llama la atención algunas vocerías que se han hecho desde el gobierno en favor. Me llama la atención, por ejemplo, el vocero Marcelo Díaz, mientras estaba como ministro del Interior subrogante. Es cosa de leer, revisar hacia atrás, Claudio, cuáles son las declaraciones de Marcelo Díaz cuando era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado antes de asumir obviamente como embajador y después como ministro. Él era uno de los más críticos del TPP, incluso hizo una sesión especial dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores porque había muchísimas dudas, las mismas que planteamos hoy día. A mí me gustaría que él me explicara qué cambió desde ese minuto hasta ahora que lo convencieron a defender con la fuerza que está defendiendo el TPP. Diputada Carla Rubilar, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien. No, gracias a usted, que esté muy bien.